los desafortunados trinos que le han salido caros al gobierno y al Centro Democrático. Los ofensivos trinos de Nubia Estela Martínez en contra de la periodista Vicky Dávila son solo un capítulo de una larga historia. Este ha sido el debate del día en las redes sociales y es el tema de hoy en El Diario. La polémica por 2 trinos de la directora del Centro Democrático en contra de la periodista se suma a una lista de casos en los que funcionarios han tenido que dar explicaciones o incluso dejar sus cargos tras publicaciones que se han hecho en sus redes sociales. Yo soy Cristina Castro, la directora de Semana.com, y este es El Diario, el espacio en el que los periodistas de Semana les contamos lo que hay detrás de la noticia más impactante del día. En este podcast estaremos José Guarnizo, el editor general de Semana.com, y las periodistas Tatiana Jaramillo y Sofía Gómez, y les hablaremos del debate que ha generado esta serie de trinos de Nubia Estela Martínez. José, cuéntenos de qué se trata toda esta polémica. Pues así es, Cristina. Esta mañana Nubia Estela Martínez, hay que decir que ella es la directora nacional del Centro Democrático. Pues esta mañana, desde su cuenta verificada, comenzaron a salir unos trinos ofensivos en contra de Vicky Dávila. Para ese momento, un grupo de usuarios estaban tratando de posicionar el hashtag #NoOigoLaW y de repente, de un momento a otro, de esa cuenta de Nubia Estela Martínez aparecieron 2 trinos. El primero dice: "No oigo la W porque a Vicky Dávila le deben pagar con fajos en bolsas al mejor estilo de Gustavo Petro". Y luego apareció otro trino que decía: "No oigo W Radio porque Vicky Dávila es la jefe de prensa de Gustavo Petro". Entonces, a raíz de esos trinos, pues Vicky Dávila lo primero que escribió fue, escribió una serie de trinos indignada por lo que decían ellos. Dice: "La señora Nubia Estela Martínez es directora del Centro Democrático, el partido del presidente Iván Duque y del expresidente Álvaro Uribe. Ella escribe esto sobre mí en su cuenta verificada. Esto es calumnia e injuria. Le exijo retractarse públicamente por esta infamia". En ese momento, Cristina y oyentes, pues Vicky Dávila comenzó, a retuitear, y mucha gente comenzó a apoyarla en solidaridad porque ya empezó a hablar de injuria y calumnia, que, como usted sabe, Cristina, son delitos. José, y pues efectivamente durante toda la mañana había gran expectativa porque iba a decir Vicky Dávila en su espacio radial de mediodía, que se ha convertido pues en un éxito en las redes sociales. Y en ese momento ella hizo unas afirmaciones muy duras sobre los trinos de Nubia Estela Martínez. En pocas palabras, le exigió de manera inmediata que se retractara de esa información que, como usted bien dice, ella calificó de mentirosa e injuriosa, pero también aseguró que no iba a desviar sus investigaciones periodísticas ni la forma como realizaba su labor en este oficio por cuenta de lo que ella calificó como una estrategia tendenciosa para silenciarla y sembrar dudas sobre su trabajo. José, yo quiero invitarlo a que escuchemos en las palabras de la misma Vicky Dávila cómo se defendió de estos trinos de Nubia Estela Martínez. No soy jefe de prensa del senador Gustavo Petro. Claramente. Soy una persona incluyente, una periodista incluyente, que no ha tachado a Gustavo Petro, ni ha tachado a ningún aspirante, ni candidato, ni senador. Aquí, en esta mesa de trabajo de la W, han estado todas, absolutamente todas las tendencias políticas. Yo no hago política, yo no soy política, yo soy periodista. Bueno, pues Cristina, inmediatamente después, Nubia Estela Martínez, la directora nacional del Centro Democrático, emitió un comunicado en el que, pues básicamente le echaba el agua sucia a un community manager. La versión de Nubia Estela Martínez es la siguiente, dice ella: "Entiendo su molestia por el mensaje que fue enviado de forma irregular desde mi cuenta de Twitter esta mañana. Como habrá visto, en el momento en que fui enterada de lo sucedido, procedí a desautorizar enérgicamente por la misma vía lo allí dicho. Ya tomé los correctivos sobre la responsabilidad de tan graves hechos. Se constituyó un abuso sobre el cual tomé las medidas contractuales de desvinculación inmediata y he pedido una investigación de tipo jurídico para establecer si se cometió un posible delito y proceder de conformidad". Mientras estaba Nubia Estela emitiendo este comunicado, pues en Twitter se armaba una polvareda y pues eran cientos y cientos de tuiteros que pues no creían, en esta versión de Nubia
Estela al decir que había sido un community manager, pero pues por supuesto los uribistas estaban también en defensa de ella y decían que había sido simplemente un error de alguien que trabajaba para ella y que manejaba la cuenta. También hay que decir, Tatiana, que esta es la cuenta personal de Nubia Estela, pero que además es verificada. También, José, vale la pena recordar que dentro de esta serie de trinos hubo uno en el que Álvaro Uribe pues se solidariza con la periodista Vicky Dávila y Vicky le contesta que por favor le ayude a revelar el nombre de quién es ese community manager que puede estar detrás de los trinos en contra de ella. Es una posición muy difícil en la que Vicky Dávila pone al Centro Democrático porque de alguna manera pues revelar el nombre de este community manager vendría siendo como un requisito obvio para poder descartar la responsabilidad de la misma Nubia Estela Martínez, que como usted dice pues es la dueña de la cuenta, una cuenta que es verificada, y entonces ella le pide al presidente Uribe, que como pues todos sabemos es el que manda en ese partido, que si Nubia Estela no quiere revelar ese nombre, pues él sí lo haga. Sí, y va a ser difícil que lo revelen, hasta el momento no se ha revelado ese nombre y por supuesto uno entiende que la insistencia de parte de Vicky Dávila de que se revele ese nombre, pues es para descartar que no fue la misma Nubia Estela la que escribió ese mensaje, Sofía. Sí, porque las personas que no creen en esta versión han dicho, y existe la teoría, incluso lo dijo Daniel Coronel en su cuenta de Twitter, que existía a veces en Twitter unas cuentas paralelas para insultar a los periodistas o a las personas pues que no eran de la misma ideología política que ellos, y pues en este caso él plantea la teoría de que pudo haber sido así. Pero bueno, digamos que nosotros también hablamos con la abogada Catalina Botero, que ha sido relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, quien nos habla sobre este tema, así que escuchémosla. Es que en un país democrático, las personas que ocupan cargos relevantes, particularmente en el partido de gobierno, no necesariamente funcionarios públicos, sino personas que ocupan cargos relevantes en el partido de gobierno, tienen un particular deber de contención respecto de los periodistas, porque cualquier cosa que digan puede generar inhibición, y eso es una forma de intimidar y de generar censura indirecta. Pues estas eran las palabras de Catalina Botero, que como bien recuerdan todos ustedes, fue relatora de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos y quien hoy se desempeña como decana de Derecho de la Universidad de los Andes. En este caso, me parece que de los dos trinos, uno es claramente una opinión, el que se refiere a Gustavo Petro. Bueno, digamos, los dos, pero el primero es claramente una opinión. Uno puede estar de acuerdo o no, y la libertad de expresión protege incluso opiniones desafortunadas. Pero el segundo sí me parece que se refiere más a hechos concretos sobre los cuales no hay la más mínima evidencia. Bueno, pues recordemos también que esta no es la primera vez que una publicación en redes desata una polémica enorme en el interior del Centro Democrático, y de hecho solo habían pasado quizás unos días o unas horas desde la anterior. Tatiana, recordemos cuál es ese caso que esta semana también pues, fue tendencia en las redes sociales por una publicación de Twitter. El caso más reciente, Cristina, fue precisamente ayer. Es un caso diferente porque pues, se trata de la cuenta personal de la jefe de prensa de un senador del Centro Democrático, pero también es un caso en el que trinos desde una cuenta personal generan pues como polémica, y en este caso la salida de la funcionaria. Se trata de Maritza Larrota. Ella trabajó hasta ayer con el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, y la polémica se desató gracias a varios trinos en donde ella criticaba la forma de actuar del gobierno o más específicamente de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Los trinos fueron puestos en evidencia por Claudia Bustamante, también del Centro Democrático, quien aseguró vía Twitter que una persona que habla así de Uribe, jefe del partido para el que trabaja y no apoya al gobierno, definitivamente no es confiable. La controversia llevó a Melissa a apartarse de su cargo. Y bueno, cuéntanos, José, ¿qué siguió? Sí, pues efectivamente, Maritza Larrota era, digamos, la jefe de prensa de Santiago Valencia, que recordemos, él es el hijo de Fabio Valencia Concio, un curtido dirigente conservador y del Centro Democrático. Son bastante uribistas. Pues Maritza pues, tiene otra tendencia política, es decir, ella manifiesta en sus trinos que votó sí al plebiscito. Tiene un trino, por ejemplo, que dice: hoy lloramos a 21 jóvenes asesinados
que se estaban formando para ser policías, cuántos muertos más necesitamos para entender que en la guerra perdemos todos y solo se produce dolor y muerte. Pues eran opiniones personales sobre temas de la política, pero que por supuesto eran contrarias, digamos, a la ideología del Centro Democrático. Entonces en ese caso, tuiteros como CM Bustamante empezaron a criticarla, empezaron a incendiar su Twitter, y hasta el punto en que Santiago Valencia, en un trino, dice que ante las actuales circunstancias tomé la decisión de que Maritza no siga siendo jefe de prensa ni haga parte de la UTEL, es decir, él la echa primero, ¿no? Luego lo que viene después es que el presidente Álvaro Uribe dice, manda un trino diciendo que no la eche. Dice Uribe: creo que no debe prescindirse de los servicios de la niña La Rota, si cumple bien sus tareas, que trabaje sin importar su concepto sobre mi persona, mis compañeros le pueden dar otra versión, fue lo que dijo Uribe. Sin embargo, pues ya La Rota había sido despedida, y ella misma después, horas después de que se arma toda esta controversia, pues emite un trino en el que dice que ella misma renunció. Aquí se trata de un caso de que echaron a una persona porque tenía unas opiniones contrarias a lo que significa el Centro Democrático. Bueno, José, y también recordemos otro caso muy mencionado que tuvo que ver con el community manager de la Superintendencia de Notariado. Recordemos que desde esa cuenta la red social atacó a los periodistas Daniel Coronel y Julián Martínez, e incluso publicó unos trinos que se podrían considerar de alguna manera antisemitas, muy duros, calificándolos de manera denigrante por el hecho de ser judíos. Y eso pues también levantó una enorme polvareda. En su momento había pasado algo muy similar a lo que está sucediendo, o lo que sucedió hoy con la periodista Vicky Dávila, y es que empezó a pedirse el nombre de este community manager, porque pues en el caso de la Superintendencia de Notariado sí pues era claro que había un ser humano detrás de eso que pues no correspondía a la superintendencia sino a su community manager. Y entonces en ese momento apareció precisamente quién era el autor de esos trinos. Se trataba de Carlos Alberto García Castro, quien en un comunicado de prensa manifestó públicamente disculpas a los periodistas Daniel Coronel y Julián Martínez, abro comillas, de lo que él escribió en ese momento, a quienes en un momento de acaloramiento agredí con palabras injuriosas y desobligantes a través de 2 desafortunados e insultantes trinos que publiqué en la cuenta de Twitter de la institución para la que trabajé el día de hoy. Esos trinos le costaron pues inmediatamente el puesto a Carlos Alberto García y dejaron en una posición muy incómoda a la Superintendencia de Notariado. Otra cosa que yo quiero decir, Cristina, y agregar a este tema, es que, por ejemplo, hay una diferencia entre lo que alguien opina y lo que, o sea, una opinión personal, y lo que, digamos, se considera como un delito. Entonces es muy diferente que uno lance algunas acusaciones en redes sociales con pruebas a no tenerlas, porque en este caso sí estarían incurriendo en el delito de injuria, pues porque estarían deshonrando a la persona, como en este caso de Vicky o de la Superintendencia de Notariado, pues que son acusaciones que de verdad no tienen ningún fundamento. Bueno, sobre el tema de los community managers que contrata el gobierno para manejar cuentas oficiales, pues Catalina Botero, que es decana de Derecho de la Universidad de los Andes, también tiene una opinión. Yo sí creo que esto amerita una reflexión profunda, primero sobre a quién están contratando, o sea, el tipo, el carácter y el talante de las personas que están contratando para el manejo de las redes sociales desde el partido de gobierno y desde las entidades públicas, y segundo, pues el control sobre ese tipo de cuentas. Caso muy sonado, José, es el de Claudia Ortiz, la actual directora de la Agencia de Desarrollo Rural. Ella estuvo en la lupa y de hecho pues perdió la posibilidad de haber sido nombrada en la Agencia Nacional de Protección por cuenta de unos trinos muy duros y muy desafiantes contra los líderes sociales y el movimiento de la Colombia Humana. Recordemos, José, que en ese momento ella iba a ser nombrada en este organismo que pues es la Unidad Nacional de Protección, que es la que tiene que velar por la vida de la mayoría de opositores, que son quienes suelen estar más en riesgo en general en el país, y pues se cuestionaba mucho que una persona que tratara de una manera tan desobligante a estas personas pues pudiera a su vez ser nombrada para protegerlos. Eso le costó el cargo a Claudia Ortiz. Sin embargo, también recordemos que un 28 de diciembre al final de la tarde
Después de que ya había bajado un poco la tormenta alrededor de su nombre, el presidente Iván Duque la nombró como directora de la Agencia de Desarrollo Rural, cargo en el que también pues hubo una polémica enorme porque se creía que no tenía la experiencia que se necesitaba para estar en ese cargo. Bueno, Cristina, y uno de los primeros casos que le pasó, digamos, al presidente Duque apenas asumió el cargo fue el de Andrés Barreto, nombrado como superintendente de Industria y Comercio. Este también fue un caso muy polémico en el que tweets de su cuenta personal lo ponían en duda para un cargo público, y esto se dio porque digamos que los usuarios en redes comenzaron a desempolvar trinos de Barreto y encontraron fuertes, digamos, discrepancias con lo que es la ideología del Centro Democrático. Los trinos de Barreto incluían críticas a Andrés Felipe Arias e incluso en algunos le pidió la declaración de renta a Álvaro Uribe. Por ejemplo, dice: presidente, ¿cuál es la demora con la declaración de renta? De pronto con eso basta. En algunos incluso tildaba de rata a Andrés Felipe Arias, lo cual generó una polémica gigante que lo llevó a cerrar su cuenta de Twitter y a dejar, pues definitivamente, o por lo menos por un tiempo, las redes sociales. Sí, esa fue una enorme polémica en la que también intercedió el expresidente Uribe. Él finalmente como que le pidió, digamos, a todos sus seguidores que habían personas que, como Andrés Barreto, antes tenían un concepto sobre el Centro Democrático y que era básicamente válido después pensar algo diferente. José, yo creo que también hay que hacer ahí una aclaración, y es que el caso de Andrés Barreto, pues lo que se le estaba cuestionando no tenía que ver con el cargo que iba a desempeñar, porque él iba a ser designado superintendente, bueno, es el actual superintendente de Industria y Comercio, una persona muy cercana a Iván Duque desde antes de que él fuera elegido como presidente de la República, pero por el contrario, por ejemplo en el de Claudia Ortiz, pues los trinos sí verdaderamente ponían un manto de duda muy grande sobre la forma como ella hubiera podido llevar ese cargo, y no es un caso diferente el de hoy Nubia Estela Martínez, porque pues evidentemente una directora de un partido político, mucho más del partido de gobierno, no puede estar acusando a una periodista de estar en la nómina de Gustavo Petro, porque uno puede estar de acuerdo o no con Vicky Dávila, pero digamos que es bastante evidente que ella no está en la nómina de nadie. Entonces, estos casos, a pesar de que todos han tenido unas consecuencias parecidas, sí tienen unos matices muy diferentes. Sí, Cristina, y pues bueno, yo creo que no puede pasar mucho, se vaticina con este caso, porque pues es discreción de Nubia Estela revelar finalmente quién fue el community manager que supuestamente emitió estos trinos. Nos quedaremos pendientes y no sabremos finalmente quién los escribió, que esa es la gran pregunta que se están haciendo los usuarios de esta red en este momento. Que de todas maneras, José, también hay que decir que es muy difícil que Nubia Estela Martínez tenga más de un community manager, entonces quienes trabajan en el Centro Democrático o quienes trabajan con ella, pues evidentemente sabrán si fue esta persona a quien ella está señalando o si fue ella misma y se está pues escudando en decir que es un problema pues del equipo de trabajo que en este momento la acompaña en esa labor política que desempeña. Bueno, pues este es el tema que hoy ha quitado pues toda la atención de las redes sociales. No es un tema menor por cuenta de todo este historial que ha tenido el gobierno de Iván Duque y Twitter, y seguramente no será una polémica que terminará con Nubia Estela Martínez, pues vemos, José, que han pasado quizás 6 meses de este nuevo gobierno y hay más de 6 casos en los cuales Twitter se convierte en un elemento detonador de una gran polémica de este gobierno. Muchísimas gracias, José, Tatiana, Sofía, por haber estado en este podcast. A todos ustedes, los que siguen todavía con nosotros, los invitamos a que se conecten todos los días de lunes a viernes a partir de las 5:30 de la tarde en un nuevo episodio del Diario.